un poco qué es lo que nos está hablando allí, que es normalmente vamos a hablar de historia y luego damos inicio entonces a la presentación. ¿Listo? Entonces les pido por favor em, ingresen al video, el link nuevamente lo vuelvo a compartir en el chat del grupo un par de veces para las personas que están entrando y ya nos vemos y lo debatimos. ¿Listo? Gracias. Vale, profe.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya casi? No, profe, falta un poquito. Listo. ¿Qué vas a hacer, amor? Walter, es que imagínese que mi suegra vio por Facebook que le recogían en la 187 con séptima en la bomba a las 6:10, creo que fue que me dijo. Entonces era para confirmarle si sí es ahí, porque como usted me dijo que iban a hacer era un perifoneo, o sea, no sé. Bueno, listo. Entonces, para dar continuidad a un par de compañeros que quiera compartirnos un poco de un resumen, pues sé que es un video bastante denso de información, tiene mucha información, pero que nos pueda dar un resumen de lo que entendió ahí, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Sandra, ¿cómo está? Señor, pues de lo que yo entendí, de lo que vi del video, se habla prácticamente del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Explica, pues yo lo resumo así, que es una ciencia que aplica para la prevención
y promoción de riesgos laborales y en las empresas su objetivo es identificar situaciones de riesgo en mejora continua, pensaría, y capaz de identificar riesgos. También se habla de los riesgos que hay, tanto los riesgos de lo que dice el peligro y los riesgos. Explicó que el peligro es una cosa, el riesgo es una probabilidad que ocurra en exposiciones o eventos peligrosos. Y el peligro es una actividad latente, ¿sí? También habla sobre cómo se define la seguridad y el salud en el trabajo. Es una disciplina que trata la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Le hacían la pregunta al señor de que cómo podían, que para evitar todos esos accidentes, qué métodos mantenía la empresa. Es como dar, ¿cómo se dice? Clases no, sino las horas se me olvidó, las pausas activas, digamos, también colocar los letreros de los riesgos que hay, sobre la ARL, los riesgos que también tenemos son, nombraba varios riesgos que hay en el trabajo, que son físicos, riesgos químicos, riesgos psicosociales, mecánicos, y habló uno importante que en este momento se está dando, que son los biológicos. Pues eso fue lo poco que alcancé a entender. Listo, Sandra, muchas gracias. Acabas de dar toda la clase de hoy, entonces dejemos ahí. Giovanni, cuéntanos. No, que todo esto está regido por salud ocupacional, está Sí, vigilado. sí. Ok, ¿qué más? También hay una parte en donde hablan de la licencia de maternidad, que eso evolucionó en 1935, pero se regió desde el 1936. Gracias, Diana. ¿Cuántas semanas eran en ese entonces? Eso sí, creo que me corcho, creo que son 28. 8. Muchas gracias. Efectivamente, para esa época eran 8 semanas nomás. Eran 2 meses, casi 2 meses. ¿Y hoy cuántas tenemos? ¿Cuántas semanas es la licencia de maternidad? No me digan que se les olvidó lo que vimos el tema pasado. ¿40? Uy, 40 semanas. ¿Quién da más? 16 semanas. ¿Quién da más? 12 semanas. ¿Quién da más? Son 4 meses. 18 semanas. 18 semanas. Listo. 18 semanas. Stephanie y Franklin tienen razón, son 18 semanas en caso de partos sencillos, 20 semanas partos múltiples, y en ambos casos la madre podrá hacer 3 semanas al padre, es decir que el padre podrá tener una licencia no de 2 semanas sino de 5. Listo, bien, perfecto. ¿Quién más nos quiere hacer algún aporte? Más que todo habla como una línea de tiempo de cómo ha evolucionado la gestión ocupacional de salud. Perfecto, Diana, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Habla de la indemnización por accidentes, también habla que se amplió la ampliación de los riesgos de la vejez y de la muerte. Y hay una parte en donde también nombraron de los ancianos, ya que no lo tocaron, los ancianos y las personas con discapacidad. Ok, sí. Todo esto lo empieza Rafael Uribe, que creo que es el más importante, que empieza a hacer toda pues la revolución de todo lo de la seguridad social y salud en el trabajo. Ok, perfecto. Habla también, profe, de los casi 30 años de la evolución del sistema de salud en seguridad del trabajo. Listo.
Bueno, efectivamente el video en 6 minutos nos está resumiendo casi que más de 100 años de historia respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Pero pues para no ahondar mucho más en este tema, como para no quedarnos en la historia, porque a veces pues suele volverse un tema de aburrido hablar de la historia, pues nos vamos a centrar en todo el tema del decreto 1443. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, el decreto 1443 del año 2014 establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lo establece como un sistema de gestión de forma obligatoria y tiene unas exigencias y unas connotaciones definidas que los vamos a ver a lo largo de la presentación del día de hoy. Pero pues para arrancar vamos a definir cuáles son los objetivos que tenemos con este tema, y lo principal es primero entender cuál es el alcance de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tal como lo propone la norma, es decir, el decreto 1443. Posteriormente nos propone una aplicación práctica, es mirar cómo entendemos de la realización de implementación acorde a cada una de las empresas. Proponer elementos transversales en la prevención de los accidentes de trabajo y la prevención de la enfermedad laboral, así como la productividad. Informa y motiva y comprende a todos los interesados sobre la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión, tal como nos lo muestra acá, arranca con un proceso de observación, sigue con un proceso de análisis, damos paso a un proceso de seguimiento y por último establece un plan de acción. Todo esto es una serie de etapas articuladas basadas en un proceso continuo y, como nos lo decía una de nuestras compañeras, de mejora continua, que posibilita desarrollar un plan o un propósito de manera organizada, ordenada, que a la final nos va a permitir lograr un cumplimiento. Pero más allá de todo esto, cuando nosotros tenemos un sistema, lo que buscamos es tener una mejora continua. Esto que vemos acá dentro del sistema de gestión no es nada más y nada menos que el ciclo PHBA. ¿Qué es lo que traduce el ciclo PHBA? Planear, hacer, verificar y actuar. Listo, perfecto. ¿Quién nos dio el comentario? Perdón. Sandra Caicedo. Sandra, tú dices planear, hacer, verificar y actuar. ¿Tiene algo que ver con observar, analizar, hacer seguimiento y tener un plan de acción? Sí, diría que sí. Efectivamente, está visto desde otra órbita, desde otro punto, pero cuando yo observo, automáticamente planeo. En el momento que yo desarrollo análisis, la verificación no es nada más que un seguimiento y la actuación nos lleva a hacer planes de acción, es decir, el actuar respecto a distintas situaciones. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un sistema enfocado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Todos los sistemas enfocados dentro de los ciclos PHBA son sistemas que nos permiten desarrollar una mejora continua. ¿Qué quiere decir un sistema de mejora continua? Un sistema de mejora continua es un sistema que siempre va a ser imperfecto, no es perfecto, no tiene una perfección definida. Siempre va a encontrarse uno en el camino con situaciones adversas que le van a permitir mejorar. Uno puede creer tener un sistema robusto, pero lo que ocurre es que trabajamos con seres humanos
cuando trabajamos con personas, existen situaciones adversas que nos pueden generar una desorientación de nuestro sistema. A lo largo de la charla vamos a hablar de dos términos principales, uno que es condiciones inseguras y otro que son actos inseguros. ¿Me pueden confirmar si alguno de ustedes conoce alguno de estos dos términos? ¿O sabe a qué se refieren? ¿Puedes repetir la pregunta? Hay algo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que son terminologías, se llaman actos inseguros y otro que son condiciones inseguras. ¿Qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura y a qué se asocian? Los actos inseguros son como lo que ocasionamos y las condiciones a las que estamos expuestas. Gracias, Viviana. ¿Alguien más? Es realizar una labor sin autorización. Profe, el acto es como cuando uno, digamos, va caminando y el piso está mojado y se cae. Y la otra, pues, me perdí. Es, digamos, colocar el letrero de que el piso resbaloso o algo así. Yo lo asocio con las condiciones inseguras. Bueno, entonces, ¿quién más tuvo? Digamos que, bueno, todos tienen en parte razón respecto a las condiciones, a lo que establecen. La condición insegura es dada por el ambiente, por las estructuras, por los edificios, es dada por el entorno. Y el acto inseguro es asociado a la persona. Respecto al ejemplo que nos decía Giovanni, que hay un piso mojado, ahí puede haber asociadas las dos cosas, acto inseguro y condición insegura. La condición insegura, dime. ¿Podría ser, digamos, lo del COVID? ¿La qué? Digamos, lo del COVID podría ser una condición. Puede ser condición y acto. Condición insegura es que tenemos un virus que está rotando, ¿cierto? Que está circulando y está. La condición existe. Y el acto inseguro es salir sin tapabocas, correcto, ¿sí? Lo mismo nos ocurre con el ejemplo que decía Giovanni. La condición insegura es el piso mojado. El acto inseguro es la persona que pasa por el piso mojado aún sabiendo que está mojado. Las condiciones son asociadas al entorno y los actos asociadas a las personas. Entonces, esos son dos términos que vamos a ver a lo largo de la presentación y no solo la de hoy, sino pues de los próximos días. ¿Listo? Entonces, continuemos. Nuestro sistema de gestión está asociado a un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que dentro de la norma se establece como un ciclo de observación, análisis, seguimiento y plan de acción. Tenemos que nuestro sistema de gestión tiene que comprender 4 características principales. Primero, tiene que ser un sistema completo. Cuando hablamos de completo, es que tiene que abarcar la totalidad de todos los procesos y actividades económicas de la empresa. Desde el vigilante hasta el gerente, hasta los socios, todo el mundo, todos los procesos, todas las actividades, todo lo que comprende el ciclo productivo, sea de forma directa o de forma indirecta, tienen que estar contemplados. Si hay algo que no está contemplado dentro del sistema de gestión, se sobreentiende que es un sistema incompleto. Lo otro es que tiene que ser un sistema integrado, y es que los principios de prevención deben formar parte de todas las funciones de todos los empleados de la empresa. No debe haber discriminación, no debe haber segregación. Absolutamente ninguna de estas situaciones deben estar contempladas
en un proceso de desarticulación. Como yo tengo un sistema completo que abarco todas las actividades, a su vez yo integro todos los procesos y todas las situaciones que están relacionadas a ello. Pero lo más importante dentro de este sistema es que tiene que ser un sistema comprensivo. Cuando hablamos de un sistema comprensivo es que todas las personas, aquí cuando hablamos de completo y cuando hablamos de integrado, todas estas personas tienen que tener la facilidad de conocerlo en primera instancia y segundo tienen que comprenderlo. Lo que no se comprende pues no se cumple. El sistema de gestión, de acuerdo al decreto 1443, define y establece que todas y cada una de las personas, dependiendo de su nivel, dependiendo de su posición, de sus actividades, tienen responsabilidades asociadas al sistema de gestión y adicionalmente se les da una importancia en su actuación dentro del sistema de gestión. Si hay alguien que no lo comprende, seguramente va a ser una persona que no lo va a cumplir. Y la última característica, que es una de las características más importantes dentro de un proceso de un sistema PHBA, hablábamos, y aquí ya estamos hablando de la A, que es actuar o plan de acción, es que tiene que ser un sistema abierto, tiene que ser un sistema flexible, tiene que ser un sistema resiliente, tiene que ser un sistema que está en constante madurez, no puede quedarse en lo mismo, debe permitir siempre cambios, modificaciones, y todo esto siempre va enfocado hacia el principio de la mejora. El decreto 1443 establece que el sistema de gestión, aparte de su planificación, aplicación, auditoría y mejoramiento, tiene dos partes iniciales. La primera es establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. La política de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar contemplando primero los riesgos que están expuestos todas y cada una de las personas. Y esto es un requerimiento obligatorio. Y allí debe definir cuáles son los objetivos y las metas que se trazan dentro del sistema de gestión. Luego tenemos que hacer la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo hablo de la organización, más adelante lo vamos a ver, es definir toda la parte documental que soporte el sistema. Tenemos una parte documental, tenemos una parte actitudinal y una parte de cumplimiento. Pero estas son las dos primeras actividades que se determinan. Después de que yo hago esto, yo estoy definiendo con unas necesidades, con unos planes, con unas metas, con unos objetivos que definí en la política, ¿cuál es la necesidad de organización? Cuando yo determino una necesidad de organización, después de eso inicio con mi proceso de planificación. Cuando yo hago mi proceso de planificación es verme a futuro con mi sistema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Si yo lo hago de esta manera, después de que yo haga un proceso de planificación, voy a hacer una aplicación. Pero lo que no se revisa no se mejora. Por ende, yo tendré que hacerme auditorías y revisiones a mi sistema de gestión, y estas las puedo hacer yo de forma transversal o me las podrá hacer la alta dirección, y el resultado de esta auditoría me va a hacer ver cuáles han sido los errores que he tenido en estos 4 pasos previos. Al yo ver esos errores, sencillamente voy a encontrar una oportunidad de mejoramiento. Me confirman por favor si es claro. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna sugerencia? No entendí muy bien. Ok. ¿Qué no entendiste? ¿Nada?
Bueno, entonces para resumirle un poco, Diana y demás compañeros, el sistema de gestión, el decreto 1443 me dice, usted antes de establecer un sistema de gestión para la prevención en seguridad y salud en el trabajo, tiene que definir una política. Cuando yo hablo de una política, ¿a qué se refieren? ¿Ustedes qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando se habla de política? Deben haber o existir algunas reglas específicas, algunos Alguna norma. parámetros que puedan cumplir y darlos a conocer. Listo. Son unas normas de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Pero también cuando yo establezco la política, es decir, yo defino cuáles son las normas y cuáles son las situaciones que debo cumplir, lo que debo establecer para prevenir riesgos, yo lo acompaño de un establecimiento de unas metas, de unos objetivos. Todos los objetivos que yo establezco normalmente los defino con metas, es decir, qué voy a hacer y cómo lo voy a medir. Cuando yo defino eso, que es mi primer paso, yo organizo mi sistema. Cuando yo digo que organizo mi sistema es elaboro unos reglamentos, elaboro unos procedimientos, elaboro unos instructivos, elaboro unos formatos, toda la parte documental que tengo en mi sistema. Después de que yo hago estas dos primeras actividades, yo planifico. Cuando yo planifico, estoy haciendo una visión a futuro de lo que voy a hacer. El sistema de gestión, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1443, dice que todas las empresas deberán organizar un plan de trabajo a un lapso de un año. Siempre se establecen plazos de un año. Yo planifico a final de año siempre o a principios de año qué es lo que voy a hacer en ese año. Actividades, charlas, capacitaciones, mediciones, actividades que en general me van a soportar el cumplimiento de esta organización del sistema y aporta al cumplimiento de los objetivos establecidos en la política. Después de que yo planifico qué es lo que tengo que hacer, como lo acabo de decir, hacer, ejecutar, aplicar esta planeación, volverla realidad. Para ponerle fechas, digámoslo así, 1 de enero planifiqué, planeé mi año, planeé mis actividades. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre apliqué esta planeación. Y a finales de año, la alta dirección me hace una auditoría y me revisa si esto que yo planeé realmente lo ejecuté y si esto que yo hice entre esta planeación y esta ejecución me aportó al cumplimiento de mis objetivos establecidos en la política. Eso me va a dar un resultado y ese resultado me va a mostrar si tuve áreas de oportunidad o fortalecimiento. Y esas áreas de oportunidad van a ser mi principal insumo de mejoramiento para volver a empezar este proceso. Y es, me faltó hacer algo, lo incluyo en la política, dentro de los indicadores, objetivos y metas, defino los documentos que requiero y vuelvo a hacer planificación, aplicación y auditoría. No sé si te queda un poco más claro, Diana. Sí, digamos que también serviría las encuestas, ¿no? Claro, todo eso son diagnósticos. Yo en la planificación, cuando yo aplico una encuesta, básicamente estoy diagnosticando o estoy conociendo la opinión de las personas y esa opinión a mí me da un insumo y ese insumo me permite a mí definir unas actividades que a la final voy a aplicar y que después en la auditoría voy a ver si fue efectivo el resultado de eso que hice y le aportó al objetivo que había definido en la política. Si le aportó al objetivo, sencillamente lo chequeo y cumplido. Si no le aportó, eso me genera un área de oportunidad y es lo primero que tengo en cuenta dentro del mejoramiento para volver a empezar el ciclo. Profe Walter, eso sería, este proceso sería como lo que vivimos nosotros en el principio de la clase,
o bueno, de estas clases de la gestión de eventos, ¿no? Y se estaría ejecutando una reunión, o no una reunión, sino un proceso efectivo, porque estaríamos hablando de la preparación, de la ejecución y de la evaluación. Sí, tal cual. La gestión de eventos, la mayoría de los sistemas, cuando hablamos de sistemas de gestión, nos enfocamos siempre en el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Yo primero planeo, luego ejecuto, hago las actividades que planeé, verifico que lo que yo haya hecho realmente haya cumplido con los objetivos o haya generado una satisfacción. Si no lo hizo, pues actúo, es decir, vuelvo a empezar y genero un mejoramiento continuo. Por ejemplo, lo que hiciste. ¿Cómo? ¿Qué hice? Pues sí, porque yo no entendí y volviste a repetirlo. Tal Hasta cual, que lo entonces, entendí. sí, qué mejor ejemplo. Entonces, volví. Bienvenido. Bueno, entonces, efectivamente, Diana, hicimos un proceso de mejora continua. En inicio hicimos una explicación, llegamos al punto de la verificación y todos entendieron y entonces Diana dijo no entendí. ¿Y qué fue lo que nos dio eso? Una oportunidad de mejora. Volvimos a iniciar y llegamos nuevamente al punto. Ese es un proceso de mejora continua dentro del planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es primero un conjunto de elementos interrelacionados, es decir, que tienen relación unos con otros, todos tienen una interacción y aquí me voy a volver un poco a cuando hablábamos acá, que debe ser un sistema integrado, completo, ¿sí? Y aquí hacemos relevancia a la interrelación. Y no solo la interrelación es que yo me relaciono uno con otro, sino tenemos que ser interactivos. Cuando hay una interacción e interrelación es que dos procesos se juntan de forma independiente e interactúan, es decir, un insumo de una situación A puede generarle insumos a una situación B y ahí genera interacción. Como lo decíamos en la diapositiva anterior, todo arranca por una política y eso es lo que nos dice el sistema de gestión. Usted tiene que tener elementos interrelacionados, tiene que tener elementos interactivos, pero después de esto usted tiene que tener un objeto y ese objeto es establecer una política. Y la política son normas, es usted debe hacer, usted debe cumplir, usted debe realizar, usted debe ejecutar. Pero más allá de yo establecer una política, porque la política yo puedo definir normas, yo puedo definir situaciones, pero si yo no mido algo, no lo puedo mejorar. Y es por eso que yo me establezco objetivos. Mi objetivo es capacitar a todas las personas. Listo. Si yo cierro el año y no las capacité, pues no lo cumplí. Pero tuve la oportunidad de medirlo y lo que me va a permitir esa medición al finalizar del año, que me va a decir, no, usted no cumplió, es que lo voy a poder mejorar. Luego yo voy a establecer mecanismos y acciones necesarias que me permiten a mí alcanzar estos objetivos.
Y todo esto debe ser un proceso muy íntimo entre el concepto de la responsabilidad empresarial, porque a la final un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el bajo mundo la persona de seguridad y salud en el trabajo es la persona que molesta, que cansa, pero es que a esa no le gusta nada, pero es que si no uso las gafas me regaña, si las uso en la cabeza me regaña, entonces esa es la mala concepción. Sin embargo, la concepción del sistema de gestión, de acuerdo al decreto 1443, es, venga, cuidemos a las personas. Cuando yo cuido a las personas, yo estoy soportando una responsabilidad social a nivel empresarial y le estoy garantizando a unos hijos que su papá va a estar trabajando en condiciones seguras. Eso es lo que se establece dentro de una relación íntima entre el empleado y su vida y lo que puedo aportar yo para ella. Pero más allá de todo esto, y me devuelvo un poco a lo que hablábamos en el tema anterior, en la legislación laboral, y es que en la ley 100 se estableció uno de los criterios principales y fue cambiar el negocio de la enfermedad por el negocio de la salud. En esa transición de cambiar el negocio de la enfermedad al negocio de la salud, se trató de empezar a crear conciencia de autocuidado a las personas. Y cuando hablamos de conciencia de autocuidado, ¿qué es lo que ustedes entienden con una conciencia de autocuidado? Cuidarme a mí mismo. Prevenir accidentes o no cuidarse uno mismo. Sí. Que debe uno pensar para actuar. Exacto. Seguir las normas. Listo. Entonces, Pues, aquí hay... una palabra, ¿no? Ser conscientes, conocer, saber de qué debemos prevenirnos, pues, para no afectar nuestra integridad. Listo. Ahí es clarísimo y todos de distintas palabras lo dijeron. Es el autocuidado. ¿Cómo me cuido yo? Las organizaciones establecen programas, establecen sistemas y a la final es naturaleza del ser humano querer como, perdón la palabra, engañar, ¿sí? Y es, venga, es que a mí me dijeron que tenía que utilizar estos guantes, pero yo solo los uso cuando tengo el jefe encima. Hay un término bastante crudo que de una u otra forma muchas entidades lo han tratado lo han venido usando, y es, venga, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que la salud es suya. Quien puede perder realmente es usted. La empresa le da normalmente, pues obviamente hay empresas de empresas, situaciones de situaciones, pero las compañías pueden cumplir entregando unos elementos de protección personal, capacitando, y si llega a ocurrir algo, ¿quién es el que queda realmente afectado por el resultado de una situación adversa? El trabajador, uno mismo. Uno mismo, por incumplir, por creerse el que es que nadie me ve, y a la final la persona pierde. Las organizaciones normalmente continúan y pues es triste, y vuelvo digo, y es un tema crudo bastante complicado, y pasó algo con Pepito, pues bueno, lástima por Pepito, pero entonces contratemos a Juanito porque la empresa debe seguir, ¿sí? Pero digamos la empresa, digamos, ya no le pagaría a Pepito por no utilizar, ejemplo, el casco. No, ahí ya entra un proceso, digamos que ya un proceso jurídico. Para eso existe una ARL, que es una administradora de riesgos. Si el accidente o la situación adversa se generó por X o Y razón, se hace una investigación y esa investigación determina de quién fue la culpa, si del empleado o del empleador, pero a la final se determine que la culpa haya sido del empleado o del empleador, quien se va a llevar los resultados negativos de todo el proceso es la persona. Que porque yo haga una investigación y esa investigación diga, no, es que fue culpa de la empresa porque no le dio los elementos, sí, listo. Y la empresa tendrá que pagar una indemnización, o la ARL, que es una aseguradora, va a pagar una indemnización. Pero a la final, ¿quién va a quedar con los resultados negativos de la salud? La persona. La persona.
Y tristemente somos unas máquinas que si nos generamos un daño, hay muchos daños irreversibles. A diferencia de unas máquinas industriales que reemplazamos una pieza y vuelve a funcionar, a nosotros no nos pueden reemplazar las piezas. Y es por eso que el negocio y la importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es generar una responsabilidad social empresarial de autoconciencia. De venga, cuídese usted, si usted se cuida, nos estamos cuidando todos. Pero tristemente vuelvo a digo, somos animales que nos gusta llevar la contraria. Y eso es lo que ocurre. Busca el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejorar la calidad de vida de los empleados y de una u otra forma esto promueve la competitividad de los trabajadores. Preguntas hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Bueno. La estructura básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está establecida como siempre en una pirámide. La pirámide arranca por la parte base y en este caso la parte base es una línea base. Cuando yo hablo de una línea base es, nos lo decía una compañera hace un rato, hacer encuestas, identificar, observar, no es nada más y nada menos que hacer un diagnóstico de cómo estoy. Yo puedo hacer diagnósticos iniciales y también puedo hacer diagnósticos posteriores. El diagnóstico inicial es yo establecí una organización y yo quiero saber cómo estoy. Yo quiero saber qué es lo que tengo en cuanto al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo hago una línea base o un diagnóstico inicial, después de que yo haga mi línea basal y vea cómo estoy, yo tengo que dar el siguiente paso y es identificar unos riesgos. Y nos lo decía una compañera en el resumen del video, los riesgos están siempre, son existentes. Yo puedo tener riesgos de todas las formas y los riesgos normalmente o difícilmente los voy a poder evitar. Siempre van a existir, lo que puedo hacer es controlarlos. Pero el sistema de gestión de acuerdo al decreto 1443 también me dice, venga, es que usted empresa no tiene que definir su sistema de gestión solo como usted quiera. Claro, yo le doy unas herramientas, yo le doy a usted unos esquemas y le puedo explicar y hasta ayudar cómo hacerlo. Pero después de que usted levante su sistema inicial, usted va a tener que basarse en el principio de la mejora continua. Y una de las mejoras continuas que yo como Estado le voy a suministrar a usted son las actualizaciones legales. Y usted, señora empresa, tiene que tener una matriz de requisitos legales en la que contemple todas las actualizaciones de ley. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es un sistema cambiante, es un sistema muy dinámico que diariamente se está actualizando. Entre los años 2010, 2020 y 2021, las matrices de requisitos legales de las compañías casi que se doblaron en registros. ¿Y ustedes cuál creen que fue la razón por la que estos requisitos legales tuvieron una potencialización, un incremento tan grande? La pandemia, profe. ¿COVID? La pandemia y el COVID. Por poner una fecha o una cronología, casi que una vez a la semana estaba saliendo una ley, un decreto, una resolución que actualizaba, cambiaba, daba nuevas disposiciones, modificaba una situación anterior, bueno, lo que fuera.
y es de obligatorio cumplimiento que las compañías aseguren que lo que dicen los requisitos legales se están llevando a cabo dentro de la organización. No hace mucho salió una normatividad relacionada con el COVID que las compañías deben estar en este momento evaluando si no es que ya las están aplicando. No sé si alguno de ustedes puede decir, tengo en mente que fue esta. Ya no tener el tapabocas en lugares abiertos. Encerrados sí, pero abiertos no. Listo, Dulfay, pero este requisito legal no es... Así que pena aplica en algunas situaciones. Exacto, entonces, yo voy a hablar... Depende Dime. Depende del municipio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bogotá ya se puede transitar sin tapabocas. Correcto, entonces, ahí es cuando yo entro a mirar si mi compañía tiene domicilio, y voy a hablar por la empresa donde yo trabajo. Nosotros somos domiciliados en el municipio de Sopó. Y la ley que emitió la presidencia dice: todos los municipios, cabeceras, ciudades que tengan el 70% o más de su población vacunada podrán eliminar el uso del tapabocas en espacios públicos abiertos. Como yo soy de Sopó y mi empresa es de Sopó, digámoslo así, yo entro a mirar las estadísticas de Sopó y me dice que las estadísticas de Sopó no ha emitido ningún decreto relacionado al tema. Yo podría hacer uso del decreto que estableció en Bogotá la libertad de tránsito en espacios públicos sin uso de tapabocas. Digamos, profe, hay autonomía a nivel ya de municipio, así el decreto haya sido general, o sea, a nivel Cundinamarca, ¿cierto? La ley define, cada municipio tendrá que establecer mediante un decreto la libertad de hacerlo siempre y cuando cumpla la condición. Y la condición es el 70% de su población tendrá que estar vacunada. Aquí, por ejemplo, en Chile el alcalde dijo que no, porque hasta ahora íbamos en el 66%. Entonces, él sí salió diciendo en las redes que no. 66.5% hasta la semana pasada. 67%. Eso depende, digamos, de los municipios, de las estadísticas que tenga el pico del COVID, ¿no? Igual que lo del pico y placa, por ejemplo, lo regían en algunos municipios, pero así la orden la de, por ejemplo, el presidente, cada departamento lo puede regir diferente. Así es. Lo que ocurre es que el presidente establece una ley y la ley dice: lo podrán hacer si cumplen algunas situaciones. Pero luego ya entra y entonces viene el presidente y entonces luego llega el gobernador de Cundinamarca y dice: claro que sí, vamos a adoptar la ley, pero los municipios que lo hagan tienen que cumplir ciertas condiciones. Y es cuando el alcalde del municipio evalúa esos criterios y define si los cumple o no los cumple. Si los cumple, emite un decreto. Y en el decreto dice: a partir de la fecha tal, los habitantes del municipio de Sopó podrán transitar de forma libre en espacios públicos sin uso del tapabocas, ya que alcanzamos el umbral del 70% de la gente vacunada. Pero debe cumplir con unas condiciones, y esas condiciones vienen con leyes, y eso es como una cascada. El presidente normalmente no define un cumplimiento exigible para todos, sino que delega una responsabilidad a nivel departamental, municipal, y para eso tiene unos representantes en cuanto a esto. Entonces, esos requisitos legales normalmente son exigibles por las entidades de regulación, es decir, el Ministerio de la Protección Social mediante sus oficinas.
Otra situación de exigencia dentro de la estructura básica del sistema de gestión es que yo tengo que tener un programa, planes, objetivos y metas. Acuérdense que el sistema de gestión es un sistema de mejora continua y lo que yo no mido, no lo mejoro. Cuando yo estoy haciendo algo, no sé, aquí seguramente habrán personas que practiquen deporte, la forma de evaluar la mejora en el proceso de entrenamiento, ¿cuál es? Calentar. Bueno, está el calentamiento, pero ya hiciste una actividad. Hablemos de... El resultado de la prueba. Ok. El estiramiento. Entonces, Franklin nos cuenta sobre el resultado de la prueba. Dice, listo, yo voy a trotar 100 metros, ¿cierto? Voy a correr 100 metros. Y en esos 100 metros me gasté, no sé, pongámosle, 5 minutos. Si yo medí esos 100 metros y me gasté 5 minutos, ¿qué es lo que voy a buscar la siguiente vez que vuelva a correr esos 100 metros? Que dure mejor. ¿Cómo? Mejorar tiempo. Gastar menos tiempo, ¿sí? Pero esto yo lo determino ¿por qué? Porque lo medí. Si yo no lo hubiera medido, ¿lo puedo mejorar? No. No. Listo. Claramente yo no puedo mejorarlo. Por eso es que yo tengo que establecer unos objetivos y unas metas en mi programa, en mi plan, de acuerdo a lo definido. Todas estas 4 actividades que hablamos, que es la línea basal, la identificación de riesgos, los requisitos legales y mis programas y planes, me alimentan de una forma robusta la elaboración de mi política. Cuando yo tengo estas primeras líneas, en mi política yo voy a contemplar lo que encontré en mi observación inicial, lo que encontré en mi identificación de riesgos, lo que me dice la ley que tengo que cumplir y lo que yo mismo me propuse que voy a hacer con mis objetivos y metas. Y eso lo resumo en una política. Cuando yo tengo estos 2 niveles, ya empiezo a hacer un proceso de planificación. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Está en rojito o está en naranja? No, en el otro. ¿En rojito o en naranja? Naranja. El bombillito. El otro, yo lo cambié para el otro. Lo bajaste. Claro. Bueno. Ay, Profe, silencioso micrófono. Sí, mucho silencio. Nadie tiene preguntas. Listo. La planificación del sistema de gestión, lo veíamos acá, y la planificación yo me voy a basar en la política, en la línea base, en la identificación de riesgos, en los requisitos legales, en un programa, plan, objetivos y metas. Cuando yo establezco todo lo anterior y ya estoy parado aquí, en la diapositiva que vamos a ver, ya estoy parado acá en la política, voy a ver una serie de actividades. Primero, cuando yo defino una política, yo tengo que establecer, lo primero es el compromiso de la empresa hacia la implementación del sistema. Y aquí es cuando empezamos, y me voy a volver como 6 diapositivas. Tiene que ser un sistema completo. Porque hay veces que las altas gerencias se hacen a un lado respecto a los sistemas de gestión. Y es por eso que la ley obliga que en el sistema de gestión debe haber una revisión por la alta dirección y yo tengo que generar el compromiso. Hace muchos años, y realmente ocurría así, las empresas solo les importaba producir. No se preocupaban por la salud de sus trabajadores. Y fue cuando se definió dentro de la política, venga, señor gerencia, usted tiene que comprometerse hacia la implementación del sistema. Y esa implementación usted tiene que hacerla para una gestión de riesgos laborales.
Y cuando yo hablo de la gestión de riesgos es prevenir los riesgos laborales. Los riesgos siempre van a existir, los riesgos siempre van a estar. Yo lo único que voy a poder hacer con los riesgos es controlarlos o disminuirlos. Luego, esta política debe establecer unas situaciones que se nos vuelven específicos. Y cada empresa se vuelve un ente individual. Podrán haber empresas que hagan lo mismo, se dediquen a la misma actividad, pero sus riesgos son distintos. Pueden haber dos empresas que produzcan muebles y una lo hace de forma artesanal y otra lo hace de forma automatizada. La labor es la misma, el producto digamos que puede ser el mismo, pero el riesgo es el mismo o es diferente. Diferente porque depende del mecanismo que utilice cada empresa. Listo, entonces aquí es cuando la política tiene que ser específica y aterrizada a cada una de las empresas, a sus peligros asociados y al tamaño de la empresa. Creo que era como el tema del alcohol, si no estoy mal, por ejemplo, que era de no sé cuántos grados. Digamos que era como una regla, ¿cómo se llama? O sea, no es alcohol normal, sino es el otro alcohol para lo del COVID. Sí, al 70%. Eso, tenía un porcentaje. Una composición, sí, efectivamente. Bueno, entonces la política tiene que ser concisa, tiene que ser condensada, o sea, tiene que tener una gran capacidad de información. Pero más allá de ser concisa, la política tiene que ser redactada con claridad. Y hablábamos por aquí atrás que tiene que ser comprensible. Todas las personas implicadas deben conocer y comprenderla. Si una política no se comprende, si uno no comprende algo, ¿uno lo cumple o lo incumple? Lo incumple. Pues puede que sí como puede que no. Puede que yo esté cumpliendo, pero por carambola, pero no porque sabía que tenía que hacerlo. Las políticas normalmente tienen que tener una fecha de elaboración o actualización. Y aparte de eso, tiene que estar firmada y aprobada por el representante legal de la empresa. Y esa firma básicamente es buscando el objetivo del compromiso de la empresa. Pero yo puedo establecerla, yo puedo definir la especificidad, aterrizarla a las necesidades de mi empresa. Puede ser una política concisa, redactada con claridad, tener fecha y está firmada por el representante. Pero la hice y la guardé en una carpeta. De nada me sirve. El decreto 1443 establece que la política debe ser difundida a todos los niveles de la organización y aparte de esto tiene que estar accesible, es decir, tiene que estar en un lugar de fácil consulta, en un lugar de fácil verificación por parte de los empleados. Todos los trabajadores y demás partes interesadas, porque a la final, si yo tengo un contratista, un cliente, un proveedor que entra a mi organización, ¿está expuesto a mis riesgos o por ser contratista no tiene exposición? Igual tiene la misma exposición. También. Listo, tiene los mismos riesgos y exposición. Por ende, yo tengo que publicarla de tal manera que todas las personas la conozcan. Pero aparte de todo esto, como hablamos de un sistema de mejora continua, yo tengo que revisar la política como mínimo una vez al año. Y si se requiere, yo tengo que actualizarla.
y tengo que actualizarla acorde a los cambios, primero que hayan existido en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, cambios legales, pero también de resultados. La accidentalidad en las organizaciones es una situación cambiante, es una situación que no está definida por una regla, por nada, o sea, todos los años va a ser diferente y eso me da un insumo para actualizar. La política deberá actualizarse siempre como mínimo una vez al año o dice, revísela. Si no cambió en nada, pues bueno, al menos revísela, pero si usted ve que tiene que cambiarla, cámbiela. Y por eso es que aquí arriba me decía que la política tiene que estar fechada y firmada por el representante legal. Preguntas. Informaciones o actualizaciones que se revisan, ¿hay que notificarlas a algún ente regulador? No. Las ¿O eso políticas... ya es un interno de la empresa? La política, como lo hablábamos aquí, tiene que ser específica para la empresa, apropiada a su naturaleza. Pero acuérdense lo que decía por aquí abajito, debe ser difundida. Si yo actualicé la política, la cambié, la actualicé del 2021 al 2022, yo lo que tengo que garantizar es, primero, actualizarla. Segundo, tiene que cumplir con que debe ser concisa, redactada con claridad, fechada y firmada por el representante legal y difundida a todos los niveles de la organización. Si me llega a mí una auditoría o una inspección de entes territoriales, él me va a decir, venga, déjeme ver que la política usted la tiene publicada en un lugar público de fácil acceso. Entonces uno lo lleva y está en el casino, en los vestieres, en donde sea. Ahora dice, déjeme ver que usted la actualizó. Y es cuando hablamos dentro de la parte documental y muchos de ustedes van a ver en las partes documentales y es la política de seguridad y salud en el trabajo, fecha de elaboración, fecha de actualización, fecha de aprobación y por allá en una esquinita dice versión. Anualmente esa versión cambia de la 0 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Para yo demostrarle al ente regulador, le digo, venga, es que yo venía en la versión 3 en el año 2021 y estoy en el 2022 y ya tengo la versión 4. Pero adicionalmente yo la divulgué. ¿Y cómo demuestro yo que haya divulgado la política? ¿Cómo lo demostrarían ustedes? Cuando está... ¿Sería, por ejemplo, ¿Cómo, perdón? el registro? ¿Qué registro? Podría ser en una reunión, Sí, digamos, efectivamente. hacer un registro pues, de las personas que vinieron a la reunión y tomaron la capacitación. Efectivamente. Entonces yo hago una reunión, una divulgación y les pido que me firmen un registro de asistencia para yo demostrar que difundí la información. Y esto es lo primero que revisa el Ministerio de la Protección Social cuando llega a hacer auditorías a las empresas. Lo primero que le piden a uno es, déjeme ver su política del sistema. Déjeme ver cómo era la política anterior y déjeme ver que la tiene publicada y la divulgó a todos sus empleados. Pues normalmente hacen como capacitaciones y hacen el registro y luego pues toman registro fotográfico y finalizan con una evaluación por si las personas entendieron. Muy buen comentario, Diana, muchas gracias. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando yo hablo de la línea de base, ya lo dijimos, es una línea basal y es que se registra una evaluación inicial como un diagnóstico del estado de salud y seguridad en el trabajo de las personas. Y es cuando yo, como responsable de la seguridad y salud en el trabajo, debo pararme en un lugar donde tenga la visión completa, y no, pues no hablo desde de ubicación geográfica,
sino desde la parte sistémica, cómo está mi empresa en seguridad y salud ocupacional. ¿Qué tengo, qué no tengo, qué me falta, qué hay, qué no hay, cuáles son los riesgos asociados, a qué puedo poner en riesgo a mis empleados? Todo esto es la línea basal. La línea basal es una evaluación inicial, pero yo puedo hacer líneas basales de actualización y es hacer diagnósticos. Ahora vamos a hablar de la identificación de los riesgos, pero yo quiero que no se enfoquen en las letras, sino miren la imagen. Por favor, revísenla, dense unos 5 o 10 segundos para mirarla y me cuentan unas 2, 3 personas qué opinan de la imagen. Pues, profe, que no, pues eso no sería obvio porque primero va a lastimar pues, al señor que trabaja. Sí, no. ¿No es obvio? Eso es una foto de verdad. Claro, por la pulidora y está encima de la espalda del señor. Sí. Primero un riesgo y lo otro pues digamos no está utilizando, digamos la empresa no tiene la manutención, por decirlo, los recursos para ¿cómo les digo? Bueno, vamos a empezar a mirar. La mesa, una mesa costosa, realmente. La mesa se nota que tiene un desnivel, es decir, que este señor tiene un problema cervical. Y si este señor sigue cortando aquí con el disco, no solo va a tener problema cervical. Adicionalmente, quien está manipulando la maquinaria o la herramienta no tiene sus elementos, ¿verdad? No tiene aquí unos guantes. Y su soporte es su pie. Por ende, la estabilidad que está teniendo quien está cortando no es la mejor. Pero por ahí se empieza a ver y por aquí hay otros elementos de soporte. La identificación de riesgos es eso. Es yo pararme en una posición de observación y decir, venga, aquí hay fallas. Y esas fallas que se están viendo pueden generar una situación de peligro. Por ende, yo tengo que evaluarlas, categorizarlas, y lo que busco con esto es definir unos controles que pueden estar existentes, pero a la final también puedo determinar unos controles a implementar. Cuando yo veo este riesgo, yo digo, venga, ¿hay controles actualmente respecto a esto? ¿Puedo evitar esto de alguna forma? Claro. Tengo mesas o puedo poner la tabla en otro lugar. Bueno. Y yo también me tengo que preguntar, ¿a qué peligros estamos expuestos? ¿A qué peligros hay de exposición acá? Hablemos de quién está cortando. ¿A qué se está exponiendo ahí el señor? A que lo corten, un riesgo físico. Sí, a que ¿A se cortarse corte. un dedo? A cortarse un dedo el que está manipulando la máquina, ¿sí? Sí, señor. A la cárcel. ¿Cómo, perdón? A un canazo después de matar al señor. Un canazo, bueno, sí hay un riesgo un riesgo de perder la libertad, sí, claramente. ¿Qué más? La posición, Mal uso de la herramienta. Mal uso de la herramienta, posición inadecuada, bueno, y entra aquí uno a mirar un poco de cosas. Este señor seguramente no quiere su vida, o sea, claramente no la quiere. Pero bueno, después de que yo identifico el riesgo, porque cuando yo identifico el riesgo existente en un lugar de trabajo, yo tengo que evaluarlo. Y cuando yo lo evalúo es, venga, está el riesgo, ¿qué tan probable es que esto me genere un problema o un inconveniente? Luego que yo identifico los riesgos,
Yo tengo que identificar todas las situaciones que ese riesgo puedan generar algún daño. Y esos daños pueden estar asociados de acuerdo a los peligros, trabajos en alturas, desorden, polvo, ruido, desconcentración, bueno, mil cosas. Cuando yo identifico los riesgos y defino cuáles son los peligros, porque una cosa es el riesgo y otra cosa es el peligro, yo tengo que entrar a evaluarlos. Cuando yo evalúo algo es, venga, nos lo decía, vuelvo y repito, una compañera al inicio, es ¿qué tan probable es que eso ocurra? Y entro yo a determinar aquí la identificación de riesgos y la evaluación. Aquí hay un ejemplo y dice, venga, trabajar en alturas es un riesgo de caída a distinto nivel, claramente. Lo estoy pensando, venga, esta persona se me puede caer de la escalera. Pero más allá de eso yo tengo que preguntarme, venga, ¿ha ocurrido antes? Y cuando yo hablo de si ha ocurrido antes, estoy hablando de una frecuencia y de una probabilidad. También me tengo que preguntar cuáles serían las consecuencias si este personaje se cae de la escalera. Altas, bajas, medias, bueno, ya lo entraremos a mirar. Y lo último que yo tengo que preguntarme es, ¿hay controles? Y cuando yo hablo de controles es, ¿cómo puedo yo prevenir eso? Y aquí yo voy a hacerles una pregunta exagerada para ver si la logramos entender. Voy a viajar de Bogotá a Santa Marta por avión. ¿Es probable que el avión en el que yo viaje se caiga? Sí. Es probable, ¿cierto? ¿Qué tan frecuente puede ser? No tan común. No es común, ¿cierto? Claro, existe una probabilidad porque se han caído aviones. ¿Ha ocurrido antes? Sí, se ha ocurrido antes. ¿Con qué frecuencia? Baja. Entonces yo le voy a poner aquí que la caída del avión es 1. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias si ese avión se cae? Se mueren todos. Se mueren todos. Por ende, Crítico. la severidad y la consecuencia es 5. Si yo hago la unión de ambos y yo cojo aquí el 1 y me voy hasta el 5, estoy definiendo que tiene un nivel de riesgo 5. ¿Sí? Y les decía, este es un ejemplo exagerado. Ahora les voy a hacer otro ejemplo. Tengo una empresa de mensajería y solo tengo mensajeros motorizados. ¿Qué tan probable es que uno de mis mensajeros tenga un accidente de tránsito? Yo creería que alto. ¿Con qué frecuencia puede ocurrir? Mucho. Seguido. Yo lo pondría entonces, ¿en qué lo pondríamos? ¿En nivel? Alto. 5. Listo. Ahora me voy para la otra evaluación. ¿Qué ocurre si ese personaje se accidenta en la moto? ¿Tendrá severidad y unas consecuencias bruscas, fuertes? Sí, señor, pondría 5. Cuando yo uno esas dos posiciones, 5 con 5, me está diciendo que ese mensajero motorizado tiene un nivel de evaluación de riesgo crítico. Porque es muy probable que se accidente y las consecuencias pueden ser altas. Y eso es lo que yo hago siempre que identifico un riesgo, lo evalúo y lo determino. ¿Listo? Pero ahora sigamos con el ejemplo del mensajero. Yo tengo dentro de mi responsabilidad, valga la redundancia, como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, determinar unos controles, y los controles lo que van a hacer es disminuirme, no la probabilidad, porque seguramente la probabilidad no la puedo disminuir,
pero sí puedo disminuir la severidad o las consecuencias. Y es cuando yo entro a adoptar medidas de control. Y en las medidas de control, dentro de una matriz de riesgos, yo tengo dos ambientes distintos de acuerdo a una jerarquía. Tengo controles blandos, que son dos, administrativos y equipos de protección. Y tengo controles rígidos, que en la jerarquía están más arriba y están catalogados como eliminación, sustitución e ingeniería. Siguiendo el ejemplo del mensajero y empezando desde abajo hacia arriba, ¿qué elementos de protección personal yo debo darle y exigirle a ese mensajero? El casco, el chaleco. Casco, chaleco, ¿qué más? Los papeles en regla. Ese no es un elemento de protección personal, ese estaría más asociado al administrativo. La revisión permanente del vehículo, de la moto. Ese también ¿Una está capacitación? asociado al administrativo. La capacitación también está asociado a lo administrativo. Botas, guantes, las protectores de piernas. Entonces tenemos Todo de protección. casco, chaleco, botas, guantes, ¿qué más? Protector de piernas decían por ahí, entonces las rodilleras, ¿qué más? Un casco certificado. Cascos certificados, sí. Entonces yo a ese man lo disfrazo y lo visto completamente de tal forma que en protección personal estoy tratando de controlar la medida del riesgo. Es lo mismo que un man en moto se accidente sin casco. La consecuencia es la misma que un man en moto se accidente sin casco a que se accidente con casco. No, señor. No. El que no tiene casco, ¿qué le puede pasar? Se murió. Morir. Se rayó la cara, se dobló el tabique, ¿sí? El que tiene el casco, Depende del choque. el que tiene el casco se dobla el tabique. No, no, señor. Listo. Cuando yo hablo de medidas de adopción y medidas de control, es que con esos elementos de protección personal, yo no estoy eliminando el riesgo, porque no lo puedo eliminar. El riesgo es existente, ¿cierto? Pero sí lo estoy controlando. Lo estoy disminuyendo. Ahora subo al siguiente nivel y siguen siendo controles blandos. Y es, venga, voy a hacer un control administrativo. Y por ahí ya dijeron 3. Le voy a exigir a este señor la revisión tecnomecánica de su moto. ¿Qué estoy asegurando con la revisión tecnomecánica de la moto? Que esta cumple, exactamente, que sirve y que funciona adecuadamente tal como lo establece la ley. Es decir, que por fallas mecánicas no va a haber un accidente. Ahora hablaban por ahí del otro, es, le voy a revisar el SOAT. ¿Qué garantizo yo si esa persona tiene SOAT? Que tenga permiso para conducir. No, el permiso de conducción es otro. Que se encuentra asegurado. ¿Perdón? Que esté asegurado. Que está asegurado, que tiene una aseguradora que le va a cubrir unos gastos en caso de accidente. Pero ahora entonces es el más común que se incumple, pero que normalmente se trata de controlar dentro del nivel administrativo. ¿Y cuál creen que es? ¿El pase? La licencia también sí hace parte del control administrativo y es la revisión documental. De acuerdo a lo que cuando uno va caminando, ¿quiénes son los que más infracciones de tránsito uno ve cometiendo? Las motos. ¿Por qué? Si esos no cometen infracciones. ¿Cuáles son las principales infracciones que uno ve ahí con una moto?
Se adelantan. Se adelantan, se meten entre carros, No se puede adelantar en doble línea. no adelantan en doble línea. ¿Y cómo puedo yo controlar de una u otra forma, aunque no lo garantice, que eso no ocurra? La capacitación que hacen el tránsito. Las capacitaciones. Las capacitaciones son controles administrativos. Es donde yo le digo, venga, es que usted no puede exceder 50 kilómetros por hora en ciertas vías y usted no puede adelantar entre carros y usted siempre tiene que ir en un carril. Y yo le estoy diciendo, ¿cierto? Estoy cerrando la brecha entre la condición. Ahora lo que queda es que él no cometa el acto inseguro. ¿Listo? Pero ellos les dicen y les entra por uno y les sale por el otro. Escuchan pero no oyen. Estos son controles blandos. Y los controles blandos van asociados directamente a la persona. Ahora entro yo a hablar de controles de ingeniería. Y los controles de ingeniería, siguiendo nuestro mismo ejemplo, es, venga, en la revisión tecnomecánica le dijo que están para cambiar las pastillas de frenos de la moto. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Pues informar al ente administrativo para que haga el procedimiento. ¿Y el procedimiento cuál es, Franklin? Cambiar las pastillas. Cambiar las pastillas de los frenos. Eso se llama un control de ingeniería. Y es que a una máquina o herramienta le estoy haciendo una mejoría. La estoy mejorando o potencializando, no la estoy cambiando. Y estoy cerrando una brecha de un riesgo. Pero ocurre también que dicen, venga, esa moto ya está vieja. Lo único que le funciona a esa moto son las luces direccionales. ¿Qué tengo que hacer yo? Una sustitución. Remodelar la moto. Cambiar la moto. Cambiar la moto. El riesgo sigue existiendo. El cargo sigue existiendo. Lo que hice fue sustituir la herramienta. Al yo sustituir la herramienta, ¿eliminé el riesgo? Sí, señor, claro. No todos. No, señor. Lo mitiga. No todos. Sí eliminé o Disminuye el riesgo. disminuí algunos, pero siguen existiendo. El riesgo sigue existiendo. Ahora, el último y el más difícil. Y es la eliminación. ¿Y cómo puedo yo ejecutar un proceso de eliminación? Sencillamente eliminar esa actividad, es decir, ya no voy a tener más mensajeros motorizados. Si yo elimino los mensajeros motorizados, ¿elimino el riesgo? Sí. No, lo disminuye. Yo lo elimino. Ahí sí lo elimino. No, lo elimina. Lo elimina. Ahí sí lo elimino porque es que ya no voy a tener más Lo elimina motos. porque elimina el cargo. Exactamente. Pero ¿es común que exista una medida de control de eliminación? No es común. Yo lo que hago son sustituciones o ingenierías, procesos administrativos, pero nunca la eliminación porque la final es eliminar un cargo, eliminar una actividad, eliminar una situación, pues que a la final si la tengo es porque la necesito. ¿Puede contratar alguna empresa que haga esta actividad? Claro, la puedo contratar. Sigue con el... Pero el riesgo va a seguir existiendo y lo que ocurre es que por allá atrás hablábamos que yo también puedo generarle riesgos a contratistas, clientes o terceros. Tercer civil. Responsabilidad de tercer civil. Exacto, responsabilidad civil hacia terceros. Que ya nos saldríamos del tema, pero sí existe. Estas son las medidas de adopción, de control, de prevención, de disminución. La única forma de eliminación está en la punta de la pirámide,
pero la única forma que yo puedo eliminar un riesgo es no teniéndolo dentro de mi organización. De resto los tengo y tengo que adoptarlos mediante una sustitución, una ingeniería, procesos administrativos y asegurando unos equipos de protección personal. No sé si alguno tiene alguna pregunta. No. Dudas, inquietudes. Bueno, sigamos entonces. Después de que yo hice todo este proceso, medidas de control, evalué los riesgos, identifiqué los peligros, hice una línea base, yo tengo que resumir todo esto en algo que se llama un mapa de riesgos. El mapa de riesgos es el común conocido como el plano de evacuación de las organizaciones, aunque puede ser muchísimo más completo un plano de riesgos, y es donde yo muestro toda la empresa y exhibo donde tengo riesgos. Aquí podemos ver, entonces aquí hay riesgo de inflamación, por aquí me está mostrando que tengo unas escaleras, por ende, si yo veo unas escaleras, pues sobreentiendo que hay un riesgo de caída, y empieza a mostrarme aquí otro riesgo, pero me muestra las medidas de control. Y entonces me está diciendo, usted aquí tiene un botiquín, aquí tiene otro botiquín, tiene 2 puntos de encuentro. Si usted está aquí, entonces siga esta ruta de evacuación. Si está acá, siga esta ruta de evacuación. Y le permite a las personas entender y comprender cómo pueden, dentro de un establecimiento o lugar, evitar los riesgos. O si ocurre el riesgo, alejarse de él. Esto, dentro de los procesos de administración de riesgos, de identificación de riesgos, es obligatorio. Yo tengo que, como lo decían los principios básicos del sistema de gestión, yo tengo que tener un sistema comprensible para todas las personas. Y la mejor forma es la pictografía. La pictografía hoy en día está contemplada dentro del sistema globalmente armonizado, y usted tiene que contemplar que en el entorno hay personas que pueden no saber leer. Y si hay personas que usted no puede controlar, que saben o no saben leer, usted tiene que mostrarles una información clara y entendible. Si le quitamos las palabras y las letras a este plano, ¿ustedes lo entenderían? Sí. Ahí está Sí, porque ahí diciendo. sería Siga la flechita, pilas con esto, pilas con lo otro, listo. Entonces claramente estaría un proceso de comprensión. Aquí hablábamos de nuestra matriz de identificación de riesgos. Vamos a abordarla. Dime. ¿El plan es lo mismo que la matriz? ¿El plan anual? ¿El plan de riesgos? No, son distintos. Una cosa es la matriz de identificación de riesgos, que es esta. Yo aquí estoy definiendo que X cargo tiene un riesgo alto, bajo o medio. Y otra cosa es mi plan anual. Mi plan anual, yo puedo determinar acá, sigamos el ejemplo del mensajero, es un cargo crítico. Y como yo tengo que abordar el cargo crítico, esta situación me va a dar insumos para alimentar mi plan anual. Y es, ¿qué tengo que hacerle yo al mensajero? Revisarle anualmente la revisión tecnomecánica de la moto. Revisarle anualmente que tenga el SOAT. Hacerle capacitaciones en prevención vial, hacerle capacitaciones en manejo de velocidad, hacerle capacitaciones en uso de elementos de protección personal y capacitación. Un riesgo que yo establecí me empezó a dar actividades de mi plan anual, que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto, profe, gracias. Listo, Luisa. Entonces, si vamos acá, identificación de riesgos, los requisitos legales.
La identificación de riesgos me define que se deben identificar normas, sean nacionales, generales o sectoriales, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero yo no puedo desentenderme de las normas internacionales, las cuales son ratificadas por nuestro gobierno. Tenemos una forma principal de ratificar normas y es la Organización Internacional del Trabajo. Y fue un tema que abordamos muy por encima en legislación laboral. Nosotros actualmente tenemos 52 tratados ratificados de la Organización Internacional del Trabajo. Pero también se incluyen todas las disposiciones en la materia de negociación colectiva, de ser el caso, y lo chequeamos un poco también en la parte sindical. Y todo esto tiene que estar siempre registrado y actualizado, porque las matrices definen la exigencia y el cumplimiento de las organizaciones. Y aquí mostramos un ejemplo de una matriz, donde me dice que tengo que establecer una sumilla, que es la definición, la identificación de esa ley, cuándo se publicó, a qué artículo hace referencia, redacto ese texto de ese artículo, lo interpreto de una forma entendible y aquí relaciono cuáles son las evidencias de cumplimiento de esa exigencia, de esa parte legal, quién es el responsable y si tengo o no registros asociados al cumplimiento. Esto es lo primero, como les decía, que nos pide el Ministerio de Trabajo cuando llega a hacernos inspecciones de cumplimiento. Preguntas acá. Dudas, inquietudes. ¿Dónde vienen las circulares? Aquí mismo están. Aquí vamos a incluir todo lo que son leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, convenios internacionales, circulares, normas técnicas, todo lo que establezca definiciones de obligatorio cumplimiento. Profe, ¿y qué personal? Bueno, entendemos que todo esto va del área de recursos humanos, pero ¿qué personal en específico se encarga de redactar o de realizar esa matriz de identificación? El responsable siempre va a ser la persona que está, valga la redundancia, responsable del sistema, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de una matriz de requisitos legales, la estamos asociando mucho hacia una persona enfocada hacia la parte legal. Las empresas podemos y se pueden apalancar mucho de las ARLs. Y es decirle, venga, usted y yo somos aliados. Yo le estoy pagando a usted para que me ayude a prevenir los riesgos y a usted le interesa que yo no tenga accidentalidad y que yo cumpla. Entonces la ARL está obligada a que toda la plata que yo le estoy pagando me la reinvierta de alguna manera. Entonces yo le digo, señores ARL, ayúdenme mensualmente a actualizar la matriz de riesgos. Y ellos ya tienen profesionales competentes y dicen, usted es una empresa de este sector, entonces le voy enviando mensualmente la matriz actualizada. Y usted, empresa, lo que tiene que hacer es cumplirla. Pero hay empresas que contratan personas especializadas en todo este tema de análisis de leyes y decretos y ordenanzas para que actualicen las matrices de requisitos legales de las empresas. Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, yo creo que por hoy dejamos aquí. Ya vamos a entrar a ver cómo es la composición y cómo se estructura un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para no avanzar un poco en el tema y de pronto quedar cortados, pues hacemos corte aquí. No sé si alguno tiene alguna pregunta, dudas, inquietudes, que quieran de pronto que ampliemos alguna parte de la información, si tuvieron dudas o les quedó algo no muy claro. No, está claro. Bueno, listo, chicos. Entonces, en ese orden... Dime.
Me gustó el tema del video, digamos de la parte de historia que es lo más feo. Sí. Gustó más el tema de ver un video y socializar. Bueno, Que entonces vende más. seguiremos Se hace manejándolo como- de esa manera. Y profe, se hace la clase como más chévere así, la verdad. Listo, perfecto. Estuvimos hablando mucho. ¿Cómo? Que no se vuelva la clase de filosofía. Bueno, Sí, listo, hoy- perfecto. Bueno, entonces, Profe, una pregunta, señora, pero es fuera del tema, o sea, no es relacionado ya directamente con seguridad laboral. Una preguntita, ¿cuánto tiempo tiene una empresa para entregar la liquidación? dice el código sustantivo que se deberá entregar tan pronto la persona finaliza su proceso, su vinculación laboral. O sea, no establece un tiempo, pero debe ser muy corto. Desde el retiro hasta el pago, debe ser de días. Se supone Por que ahí son 2 vi en internet porque no me han pagado la liquidación ya que hablaron del tema y yo me retiré el 28 y a la fecha no me ha llegado nada, sino me hicieron firmar un papel y me dijeron que en estos días, que 15 días, pero yo miré por internet y dice, se supone que por la ley, que en el momento que usted se retire, por Sí, ley tiene que ahí, entregar el mismo. sí, o sea, el momento que uno se retire y ya genera el paz y salvo, la empresa de forma inmediata tiene que pagarla. O sea, no hay un tiempo, es de forma inmediata al momento del retiro. ¿Y en qué ley yo me puedo respaldar? Código sustantivo del trabajo. Ok, porque es que digamos, bueno, voy a comentar mi caso así rápidamente. Yo presenté la carta de renuncia hoy, pero ella me dice que tiene hasta un año para pagar la liquidación. No, mentiras. Eso sí, no, nada que ver. Máximo son como 15 días nomás, profe. Sí, Todas las empresas manejan como 15 días nomás. un término que puede ser, digamos que entendible, 15 días, digámoslo así, aunque no debería ser. O sea, la liquidación uno se retira y a los 2-3 días, mientras la empresa consigue los fondos, la debería pagar, pero no debe ser más de 15 días. Pero sí es verdad que digamos que por cada día que se demoren en pagar, tienen que pagarle un día de salario. Sí, esa es la indemnización moratoria, pero pues para que eso ocurra tiene que haber una demanda, tiene que haber intervención de un juez, porque es un derecho incierto y discutible. Pero sí es la realidad, si se llega a demostrar que la empresa se demoró en pagar la liquidación, esta deberá pagar por cada día de demora un día de salario. Pero son 2 semanas, profe, cuando uno, digamos, firma la liquidación. No hay le dan un la tiempo, parte- no hay un tiempo. O sea, no hay un tiempo definido que la ley diga es que son 2 semanas, una semana, 15 días, no lo existe. El código sustantivo dice que tan pronto la persona se retira, de forma inmediata deberá ser, en el menor tiempo posible, deberá ser paga la liquidación.